Cuando llegué al funeral de mi esposa después de 50 años juntos, mi propio hijo bloqueó la entrada con guardias de seguridad y me dijo algo que me destrozó el alma. Ella no te quería aquí. Me lo pidió antes de morir. Tuve que ver cómo entraban 55 personas, mientras yo lloraba solo en la calle, sin poder despedirme de la mujer que amé toda mi vida. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Arturo Medina Vega. Tengo 67 años, y esta es la historia más dolorosa que jamás pensé que tendría que contar. El 23 de septiembre de 2024 debería haber sido el día en que me despedí con dignidad de Valentina Ortiz de Medina, mi esposa durante 5 décadas. En cambio, se convirtió en el día de la humillación más grande de mi vida. Llegué al tanatorio Jardines del Recuerdo en Valencia a las 10 de la mañana, tal como indicaba la esquela. Llevaba en mis manos temblorosas un ramo de claveles rojos, los favoritos de Valentina, los mismos que le regalé en nuestra primera cita en 1974. Había pasado la noche entera despierto, revisando álbumes de fotos, releyendo cartas viejas, tratando de procesar que la mujer con quien compartí medio siglo ya no estaba. Durante 3 años había cuidado de Valentina con una dedicación que rayaba en la obsesión. Como ingeniero retirado, mi mente meticulosa encontró propósito en documentar cada detalle de su tratamiento contra el cáncer de pulmón. 5 cuadernos llenos de anotaciones, horarios de medicación, síntomas, reacciones a la quimioterapia, momentos de lucidez y momentos de confusión. Cada página era una muestra de amor traducida en números, fechas y observaciones clínicas. Cuando me acerqué a la entrada principal del salón donde se realizaría el velorio, vi a mi hijo Marcos Medina parado junto a 2 hombres corpulentos vestidos de traje negro. Mi corazón dio un vuelco de alivio al verlo. Pensé que me estaba esperando, que tal vez necesitaba un abrazo, que compartiríamos este dolor juntos como padre e hijo. Deberían hacerlo. Me equivoqué por completo. «Papá, no puedes entrar», me dijo con una voz fría que no reconocí. Tenía 42 años, pero en ese momento su rostro parecía el de un extraño. Su esposa Beatriz estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión que no logré descifrar. «¿Cómo que no puedo entrar, Marcos? Es el funeral de tu madre, de mi esposa», respondí confundido, pensando que había algún malentendido. «Mamá dejó instrucciones muy claras antes de morir. No te quería en su funeral. Me lo dijo específicamente durante sus últimos días». Las palabras salieron de su boca con una frialdad que me atravesó como cuchillos. «Estas personas se asegurarán de que respetes sus deseos finales», añadió señalando a los guardias de seguridad. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Eso no tiene ningún sentido. Estuve con ella todos los días. Cuidé de ella durante 3 años. ¿De qué estás hablando?». Mi voz temblaba de incredulidad. Beatriz se acercó un paso y con una sonrisa que me heló la sangre susurró: «Por favor, no hagas una escena. Ya es suficientemente difícil para todos nosotros». Intenté acercarme, dar un paso hacia la entrada, pero los 2 hombres se movieron bloqueando mi camino. Sus cuerpos formaban una barrera humana entre yo y el lugar donde descansaba mi esposa. La gente comenzaba a llegar, familiares, amigos, vecinos. Todos pasaban junto a mí mirándome con una mezcla de confusión y lástima. Algunos desviaban la mirada incómodos. «Marcos, por favor, necesito despedirme de ella. 50 años, hijo, 50 años estuvimos juntos». Mi voz se quebró completamente. «Lo siento, papá, las decisiones están tomadas». Se dio la vuelta y entró al salón sin mirar atrás. Vi entonces a mi hija Natalia Medina acercándose por el estacionamiento. «Natalia», la llamé con desesperación. Ella me vio. Nuestras miradas se cruzaron y vi algo en sus ojos. Shock, horror, confusión total. Pero antes de que pudiera reaccionar, Marcos salió nuevamente y la interceptó. Los vi discutir en voz baja, él gesticulando agresivamente, ella sacudiendo la cabeza. Finalmente, Natalia bajó la mirada y entró al velorio, pero no sin antes dirigirme una mirada
que interpreté como una disculpa silenciosa. Me quedé ahí parado en la entrada como un mendigo, sosteniendo esos claveles rojos que ahora parecían pesar toneladas. La gente seguía llegando. Conté mentalmente. 10 personas, 20, 30. Conocía a muchos de ellos. Vecinos con los que compartí barbacoas dominicales, amigos con quienes jugué dominó durante años, familiares que vinieron a nuestra casa en Navidades. 55 personas entraron ese día. Cada una de ellas pasó junto a mí. Algunas murmuraban disculpas incómodas, otras simplemente fingían no verme. Cuando el coche fúnebre llegó y comenzaron a trasladar el ataúd hacia el interior, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ese ataúd de madera de cerezo con herrajes dorados contenía a la mujer que conocí cuando ella tenía 18 años, con quien bailé bajo la lluvia, con quien crié 2 hijos, con quien construí una vida entera. Y no podía estar junto a ella en su último adiós. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No me importó quién me viera. Lloré ahí en la calle frente al tanatorio, mientras el ataúd de Valentina desaparecía detrás de esas puertas que me estaban prohibidas. Finalmente, coloqué los claveles rojos contra la puerta de entrada y me alejé caminando lentamente. Pero mientras caminaba hacia mi coche, mientras el dolor me asfixiaba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era rabia exactamente, era algo más frío, más calculado. Las palabras de Marcos no tenían sentido. Valentina nunca, jamás, me habría hecho algo así. Subí a mi coche, me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Esta humillación no quedaría sin respuesta. Saqué mi teléfono y comencé a hacer algo que Valentina siempre admiró de mí. Organizar, documentar, planificar. Anoté todo, cada palabra de Marcos, cada persona que entró mientras yo lloraba afuera, la hora exacta, los nombres que pude identificar. Esa noche, en el silencio de nuestra casa vacía, abrí mis 5 cuadernos de notas sobre el tratamiento de Valentina y comencé a revisar cada página con ojos nuevos. Había algo que no encajaba, y lo iba a encontrar. Durante las 3 noches siguientes apenas dormí. Me sentaba en el sillón donde Valentina solía tejer, rodeado de sus cuadernos médicos, fotografías y documentos, reconstruyendo mentalmente cada momento de los últimos 3 años. La casa estaba demasiado silenciosa sin ella. Cada rincón guardaba su presencia. El aroma de su perfume de lavanda aún flotaba en el dormitorio. Sus zapatillas seguían junto a la cama. Su taza de café con la frase «Buenos días, amor», descansaba en la cocina. Había abandonado mi trabajo como ingeniero civil en marzo de 2021, exactamente 2 semanas después de que los médicos del Hospital La Fe nos dieran el diagnóstico devastador. Cáncer de pulmón en estadio 3. Valentina tenía 62 años entonces. Los oncólogos nos dijeron que con tratamiento agresivo podría tener entre 2 y 4 años. Decidí que cada día de esos años sería de calidad para ella. Abrí el primer cuaderno, el que comenzaba el 15 de marzo de 2021. Mi letra meticulosa llenaba cada página con anotaciones precisas. 7 de la mañana, administrada primera dosis de tramadol, 50 miligramos. 9:15, desayuno ligero, toleró bien media tostada con mermelada. 10:30, llegada de Natalia con flores frescas y sopa casera. 11:40, Valentina descansó 30 minutos. Cada entrada estaba fechada, cada síntoma documentado, cada visitante registrado. Mientras revisaba esas páginas, un patrón comenzó a emerger que antes no había notado. Durante los primeros 2 años y medio, Marcos apareció mencionado solamente 17 veces en mis registros. 17 visitas en 915 días. Cada vez anotaba excusas diferentes que él ofrecía. Reunión importante en su empresa de consultoría, viaje de negocios a Barcelona, compromiso familiar con la familia de Beatriz, problemas con los niños. Natalia, en cambio, aparecía prácticamente cada semana. Conté 132 visitas documentadas. Ella traía comida casera, leía libros en voz alta a su madre, organizaba las medicinas, simplemente se sentaba en silencio sosteniendo su mano.
Recordé una tarde de julio de 2022, cuando Valentina le dijo: «Hija, eres mi ángel, no sé qué haría sin ti». Natalia había llorado y respondido: «Mamá, tú y papá me enseñaron lo que significa amar de verdad». Pero todo cambió en los últimos 6 meses. Abrí el cuarto cuaderno correspondiente a marzo de 2024. Las anotaciones mostraban algo completamente diferente. 15 de marzo. Valentina hospitalizada en cuidados paliativos, Hospital Clínico Universitario. 16 de marzo. Marcos visitó por primera vez en 3 meses. Pidió hablar a solas con su madre. Duración: 45 minutos. Al salir, Valentina parecía angustiada. 18 de marzo. Marcos nuevamente. Otra conversación privada. Valentina lloró después. 22 de marzo. Marcos trajo documentos. Enfermera me pidió esperar afuera solo unos minutos. Esperé 1 hora y 20 minutos. A medida que avanzaba en las páginas, las visitas de Marcos se volvían más frecuentes y más extrañas. Siempre llegaba con Beatriz. Siempre pedían privacidad. Siempre había papeles involucrados. Y lo más perturbador, siempre coincidían con los días en que Valentina recibía dosis más altas de morfina para controlar el dolor. Me levanté y caminé hacia nuestro dormitorio. Abrí el cajón de la mesita de noche de Valentina, donde guardaba sus cosas personales. Entre pañuelos bordados y fotografías viejas, encontré algo que me detuvo en seco. 3 cartas dirigidas a mí con su letra temblorosa. Estaban fechadas en abril, mayo y junio de 2024. Las primeras 2 eran breves, llenas de declaraciones de amor. Arturo, mi vida entera ha sido hermosa porque la compartí contigo. Fuiste el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hombre. Pero la tercera carta, escrita el 20 de junio, apenas 3 semanas antes de su muerte, decía algo más. Mi querido Arturo, siento que algo está mal, pero no logro entender qué. Marcos viene mucho últimamente. Me pide que firme papeles, pero la medicina me confunde y no puedo leer bien. Beatriz me susurra cosas sobre asegurar el futuro de mis nietos. Siento presión, pero no sé de dónde viene. Si algo me pasa, si algo sucede que no entiendes, por favor recuerda que tú fuiste mi único amor verdadero. Nunca, jamás, te dejaría fuera de nada importante. Si alguien dice lo contrario, están mintiendo. Perdónalos, Arturo, pero no les creas. Tu Valentina. Mis manos temblaban mientras sostenía esa carta. Ella lo sabía. De alguna manera, incluso bajo los efectos de la morfina, incluso en su estado debilitado, Valentina había percibido que algo oscuro se estaba gestando. Y me había dejado esta advertencia. Volví a mis cuadernos y busqué específicamente las fechas que coincidían con las visitas misteriosas de Marcos. Crucé esa información con los registros médicos que el hospital me había entregado. El patrón era inconfundible y escalofriante. Cada vez que Marcos pedía esos momentos privados, los registros mostraban que Valentina había recibido entre 10 y 15 miligramos de morfina intravenosa entre 30 minutos y 1 hora antes. En ese estado, cualquier persona estaría desorientada, sugestionable, incapaz de tomar decisiones informadas. El 27 de agosto de 2024 aparecía marcado en rojo en mi cuaderno. Día crítico. Valentina muy confusa. Marcos y Beatriz estuvieron 3 horas. Enfermera Amparo López me dijo que esperara en la cafetería. Cuando regresé, Valentina estaba llorando, pero no podía articular por qué. Solo repetía: lo siento mucho. Le pregunté qué sentía, pero se durmió sin responder. Marcos se fue rápidamente evitando mi mirada. Recordé ese día con claridad dolorosa ahora. Había bajado a la cafetería como me pidieron, pensando que tal vez Marcos necesitaba un momento emocional privado con su madre moribunda. Qué ingenuo fui. Mientras tomaba un café aguado en esa cafetería del 3er piso, mientras miraba por la ventana hacia el jardín del hospital, mi hijo estaba arriba manipulando a mi esposa vulnerable. Busqué en mi teléfono las fotografías que había tomado durante esos meses. Tenía cientos de imágenes de Valentina, durmiendo pacíficamente, sonriendo débilmente, sosteniendo mi mano. Pero había otras fotografías también,
las que tomé casi inconscientemente, como ingeniero acostumbrado a documentar todo. Una imagen del 27 de agosto mostraba papeles sobre la bandeja de hospital junto a la cama de Valentina. Amplié la fotografía en mi teléfono. Aunque borrosa, podía distinguir un membrete. Notaría Pascual y Asociados, Valencia. Sentí que mi corazón se aceleraba. Nunca habíamos utilizado esa notaría. Nuestro notario de confianza era don Rodrigo Paredes, quien había manejado nuestros asuntos durante 25 años. La compra de nuestra casa en la calle San Vicente, número 42, los testamentos que hicimos juntos en 1999, el fideicomiso para los nietos. ¿Por qué Marcos traería documentos de una notaría diferente? Miré el reloj. Las 4:30 de la madrugada. En pocas horas tendría que enfrentar otra realidad brutal. Continuar viviendo en esta casa sin Valentina. Pero ahora tenía algo más que dolor. Tenía preguntas. Tenía inconsistencias. Tenía la carta de advertencia de mi esposa. Y tenía 50 años de experiencia resolviendo problemas complejos de ingeniería, donde cada detalle importaba, donde cada cálculo debía verificarse. Marcos había cometido un error. Había subestimado al hombre al que humilló frente a 55 personas. Había asumido que el viejo ingeniero quebrado por el dolor sería fácil de manipular y descartar. No sabía que ese mismo dolor se estaba transformando en determinación fría y metódica. Tomé mi teléfono y comencé una nueva nota. La titulé simplemente Investigación. Debajo escribí cada pregunta que necesitaba responder, cada inconsistencia que debía resolver, cada persona que debía contactar. La primera entrada fue, lunes 20 y tantos de septiembre, llamar a don Rodrigo Paredes. Verificar si existe testamento reciente. El lunes 30 de septiembre, me desperté con un propósito que no había sentido desde el funeral. A las 8 de la mañana, marqué el número de la notaría de don Rodrigo Paredes. Su secretaria, una mujer llamada Carmen que conocía desde hacía años, respondió con su habitual calidez profesional. Don Arturo, lamento mucho su pérdida. Doña Valentina era una mujer extraordinaria, dijo con genuina tristeza. Le expliqué que necesitaba revisar urgentemente los documentos testamentarios. Hubo una pausa extraña al otro lado de la línea. Don Rodrigo querrá hablar con usted personalmente. ¿Puede venir hoy a las 11? Llegué a la notaría 20 minutos antes de la cita. Don Rodrigo Paredes tenía 73 años, cabello completamente blanco y una reputación impecable en Valencia. Me recibió en su oficina de madera oscura, llena de libros jurídicos, y me ofreció café que rechacé. Sus primeras palabras me dejaron helado. Arturo, tengo noticias perturbadoras. El 25 de septiembre recibí una llamada de un abogado llamado Felipe Ruiz, representando a su hijo Marcos. Me informó que usted ya no tenía derecho a consultar los asuntos testamentarios de Valentina, porque supuestamente había un nuevo testamento que lo excluía completamente. Don Rodrigo hizo una pausa. Sus ojos mostraban indignación contenida. Le dije que eso era imposible porque Valentina y usted hicieron testamentos mutuos aquí en mi notaría, en febrero de 2024, apenas 7 meses atrás. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Febrero? Valentina hizo un testamento en febrero. Don Rodrigo asintió y abrió un archivo grueso sobre su escritorio. Sí. Ella vino sola el 12 de febrero. Me sorprendió porque usualmente venían juntos, pero me explicó que usted estaba resfriado y ella quería aprovechar que se sentía bien ese día. Estaba completamente lúcida, Arturo, completamente en control de sus facultades. Don Rodrigo deslizó varios documentos a través del escritorio. El testamento establecía claramente que todos los bienes serían divididos equitativamente entre Marcos y Natalia, con una cláusula especial que me garantizaba el usufructo vitalicio de nuestra casa en San Vicente 42. Pero había más. Don Rodrigo sacó un sobresellado. Valentina me dio instrucciones muy específicas. Este sobre solo debía abrirse si surgían disputas sobre su testamento o si alguien cuestionaba su capacidad mental en el momento de firmarlo. Me pidió que le entregara esto personalmente si algo así ocurría.
Abrió el sobre con cuidado reverencial. Dentro había una carta manuscrita con fecha 12 de febrero de 2024 y algo más. Un enlace a un archivo de video almacenado en la nube de la notaría. Don Rodrigo giró su computadora hacia mí y reprodujo el video. La imagen de Valentina apareció en la pantalla, sentada en esa misma oficina 7 meses atrás. Se veía delgada y cansada, pero sus ojos estaban claros y enfocados. Su voz era firme cuando comenzó a hablar. Me llamo Valentina Ortiz de Medina. Tengo 65 años y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Estoy haciendo esta grabación porque temo que en mis últimos días, cuando esté débil y medicada, alguien pueda intentar manipularme. Quiero dejar absolutamente claro que este testamento que firmo hoy, 12 de febrero de 2024, representa mis verdaderas voluntades. Cualquier documento que aparezca después de esta fecha, especialmente si fue firmado mientras estuve hospitalizada o bajo medicación fuerte, debe considerarse inválido y resultado de coerción. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras escuchaba a mi esposa continuar. Arturo Medina Vega ha sido el amor de mi vida durante 50 años. Él me cuidó con devoción durante mi enfermedad, abandonando su trabajo, sacrificando su tiempo, dándome cada minuto de sus días. Jamás, bajo ninguna circunstancia, querría que él fuera excluido de mi funeral o de cualquier aspecto de mi vida o muerte. Si alguien afirma lo contrario, están mintiendo. Mi único deseo es que Arturo viva en paz en nuestra casa hasta su último día, rodeado del amor de nuestros hijos y nietos. Los amo a todos, pero mi corazón pertenece y siempre pertenecerá a mi esposo. El video terminó y el silencio llenó la oficina. Don Rodrigo me entregó un pañuelo que acepté con manos temblorosas. Arturo, hay más. Valentina también dejó esta carta manuscrita. La leí con dificultad a través de las lágrimas. En ella, Valentina explicaba sus sospechas sobre Marcos y Beatriz. Mencionaba presiones sutiles que había comenzado a sentir y expresaba su temor de que intentaran aprovecharse de su estado vulnerable en los meses finales. Don Rodrigo se inclinó hacia adelante con expresión seria. Ese abogado, Felipe Ruiz, me envió copias de un supuesto testamento fechado 28 de agosto de 2024. Según ese documento, Valentina dejó todo exclusivamente a Marcos, excluyéndolo a usted y a Natalia completamente. También incluye una cláusula que supuestamente prohíbe su presencia en ceremonias fúnebres. Es una falsificación obvia, Arturo. Y no solo por las fechas o las circunstancias, sino por detalles técnicos. Me explicó que había solicitado copias certificadas del documento presentado por Marcos y las había analizado cuidadosamente. Las firmas mostraban inconsistencias evidentes comparadas con la firma auténtica de Valentina en documentos anteriores. Además, el documento carecía de varios requisitos legales obligatorios para testamentos hechos en condiciones médicas especiales. Necesito que me autorice formalmente para iniciar acciones legales, dijo don Rodrigo. Esto es fraude testamentario, posiblemente falsificación de documentos, y dependiendo de cuánto dinero esté involucrado, podría ser apropiación indebida. Salí de esa notaría 3 horas después, con copias certificadas de todos los documentos, el video de Valentina en una memoria USB, y el nombre de un abogado especializado en litigios de fraude que don Rodrigo recomendaba fervientemente, Dr. Alberto Sánchez Mora, con despacho en el centro de Valencia. Esa misma tarde intenté contactar a Natalia. Necesitaba saber qué sabía ella, qué le había dicho Marcos. Llamé a su celular 6 veces sin respuesta. Finalmente, a las 7 de la noche, recibí un mensaje de texto. Papá, Marcos me prohibió hablar contigo. Dice que estás tratando de impugnar la voluntad de mamá y causar problemas. Pero necesito verte. Mañana a las 2 en la cafetería La Yuna, calle Colón. Por favor, ven solo. Al día siguiente llegué a La Yuna 15 minutos antes de la hora acordada. Natalia apareció puntualmente, con ojeras profundas y expresión atormentada. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de oídos curiosos.
Antes de que pudiera decir nada, ella comenzó a hablar con voz entrecortada. «Papá, no sabía nada sobre el funeral. Te juro que no lo sabía. Marcos me llamó la noche anterior y me dijo que mamá había dejado instrucciones específicas de que fuera una ceremonia pequeña y privada. Cuando llegué y te vi afuera con esos guardias, intenté intervenir, pero Marcos me agarró del brazo con fuerza y me susurró que si hacía una escena, nunca volvería a ver a mis sobrinos. Tenía miedo, papá. Soy una cobarde». Le tomé las manos a través de la mesa. «No eres cobarde, hija. Eres víctima de manipulación igual que tu madre». Le mostré entonces todo: el testamento de febrero, el video de Valentina, la carta manuscrita. Vi cómo su expresión pasaba de confusión a horror absoluto. Cuando terminó de ver el video de su madre en mi teléfono, estaba llorando. «Papá, hay algo más que necesitas saber. Hace 3 días estuve en casa de Marcos ayudando a cuidar a los niños mientras él y Beatriz salían. Lucas, mi sobrino de 8 años, estaba jugando con el celular de Beatriz que ella había olvidado. Accidentalmente abrió WhatsApp y vi mensajes entre Marcos y Beatriz. Natalia sacó su propio teléfono. Tomé fotografías. No sabía exactamente qué significaban entonces, pero ahora todo tiene sentido horrible. Las capturas de pantalla que me mostró eran devastadoras. Mensajes fechados desde marzo hasta agosto de 2024. En uno del 20 de marzo, Beatriz escribía: «La enfermera Amparo ya está de nuestro lado. 12.000 euros y certificará lo que necesitemos». Marcos respondía: «Perfecto. Mañana llevo los documentos de la notaría nueva. Debe firmar antes de que el viejo se dé cuenta». Otro mensaje del 26 de agosto decía: «Hoy es el día. Acaban de darle morfina fuerte. Amparo dice que tiene 30 minutos de ventana». Y la respuesta de Marcos: «Ya voy. Llevo todo preparado. Para fin de semana estaremos celebrando». El 28 de agosto, apenas 2 días después, había una fotografía de Marcos y Beatriz brindando con copas de champán caras en un restaurante lujoso. El mensaje decía: «Por nuestro futuro asegurado, 72 horas y todo será oficial». Había más, mucho más. Referencias a transferencias bancarias, conversaciones sobre cómo mantenerme alejado del hospital en momentos clave, incluso discusiones sobre cómo manejarían el funeral para maximizar la humillación y asegurarse de que yo no pudiera cuestionar nada frente a testigos. Al día siguiente, contraté formalmente al doctor Alberto Sánchez Mora. Su despacho ocupaba el 6º piso de un edificio moderno en la Avenida del Reino de Valencia. Alberto tenía 48 años, una reputación formidable en casos de fraude patrimonial y una intensidad en la mirada que me dio confianza inmediata. Cuando extendí sobre su escritorio todos los documentos, los cuadernos, las fotografías y las capturas de pantalla de los mensajes, se quedó en silencio durante casi 20 minutos, revisándolo todo meticulosamente. «Señor Medina, en 23 años ejerciendo nunca he visto un caso tan documentado por la propia víctima antes de su muerte», dijo finalmente. «Su esposa prácticamente construyó el caso por usted. Y usted, con sus registros de ingeniería, ha proporcionado la estructura probatoria. Esto no es solo ganable, es devastador para los perpetradores». Alberto comenzó a organizar la estrategia. Primero, necesitábamos obtener los registros médicos completos del Hospital Clínico Universitario, específicamente los que detallaban las dosis de medicación administradas a Valentina durante agosto. Segundo, debíamos localizar y entrevistar a la enfermera Amparo López, quien evidentemente había sido sobornada. Tercero, requeriríamos análisis grafotécnico forense de las firmas en los documentos fraudulentos. Cuarto, necesitábamos auditar todas las cuentas bancarias para rastrear transferencias sospechosas. El proceso fue meticuloso y agotador. Los registros médicos llegaron una semana después mediante orden judicial. Confirmaban exactamente lo que mis cuadernos habían documentado. El 27 de agosto a las 9:40 de la mañana, Valentina recibió 15 miligramos de morfina intravenosa. Según las anotaciones de enfermería, ella estaba somnolienta y desorientada a las 10:15. Los documentos supuestamente firmados por ella
Llevaban marca de tiempo de las 10:30 de esa mañana. Era imposible que estuviera en condiciones de comprender lo que firmaba. Encontrar a Amparo López resultó más complicado. Había renunciado al hospital el 5 de septiembre, apenas una semana después de la muerte de Valentina. Alberto contrató a un investigador privado llamado Miguel Ferrer, quien la localizó trabajando en una clínica privada en Alicante. Cuando Miguel se presentó con una citación legal, Amparo colapsó emocionalmente. Aceptó declarar a cambio de inmunidad parcial. Su testimonio fue demoledor. Marcos la había contactado inicialmente en marzo, ofreciéndole 5.000 euros por facilitar momentos privados con su madre. Las cantidades fueron aumentando hasta llegar a 12.000 euros en total, pagados en 3 transferencias bancarias que Alberto rastreó meticulosamente. Amparo admitió haber certificado falsamente que Valentina estaba lúcida durante las visitas, cuando en realidad la paciente estaba visiblemente confundida por la medicación. También confesó que el 27 de agosto vio cómo Beatriz literalmente sostenía la mano de Valentina, guiándola para firmar documentos mientras la mujer moribunda murmuraba incoherencias. Sabía que estaba mal, declaró Amparo entre lágrimas durante la deposición formal. Pero tengo 3 hijos y deudas enormes. Marcos me dijo que solo estaban asegurando la herencia familiar, que el esposo había sido abusivo y que la señora Valentina realmente quería proteger a sus hijos. Ahora sé que todo era mentira. El análisis grafotécnico fue igualmente concluyente. El perito Francisco Domínguez, con 32 años de experiencia, comparó las firmas del documento fraudulento con firmas auténticas de Valentina en documentos de años anteriores. Su informe de 47 páginas detallaba inconsistencias críticas, presión irregular del bolígrafo, temblores anormales, pausas prolongadas entre letras y características que sugerían que otra mano había estado guiando la suya. Domínguez concluyó con certeza del 98% que las firmas fueron obtenidas mediante coerción física. Mientras tanto, la auditoría financiera reveló algo aún más perturbador. Entre abril y agosto de 2024, se realizaron 11 transferencias desde la cuenta conjunta que Valentina y yo compartíamos hacia una cuenta personal a nombre de Marcos. Las cantidades variaban entre 3.000 y 9.000 euros cada una, sumando un total de 68.000 euros. Todas las transferencias ocurrieron en días en que yo estaba temporalmente fuera de casa, 3 veces cuando tuve que llevar el coche al taller, 2 veces durante mis escasas visitas al supermercado, y 6 veces durante las pocas horas que pasaba durmiendo después de noches enteras cuidando a Valentina. El patrón era claro. Alguien con acceso a las credenciales bancarias de Valentina había esperado momentos específicos cuando yo no estaba presente para realizar las transferencias. Marcos tenía ese acceso, porque Valentina, confiando en su hijo, le había dado una vez su información bancaria años atrás, cuando ella tuvo una cirugía menor y necesitaba que alguien pagara facturas en su nombre. Alberto presentó demandas formales en octubre. Los cargos incluían fraude testamentario, falsificación de documentos, apropiación indebida y conspiración para defraudar. Marcos y Beatriz recibieron las notificaciones el 12 de octubre. Ese mismo día, Marcos intentó contactarme por primera vez desde el funeral. Dejó 7 mensajes de voz que no respondí pero que guardé como evidencia. En el último, su voz sonaba desesperada. «Papá, esto es un malentendido terrible. Mamá realmente quería que yo manejara todo. Ella me lo pidió. Podemos resolver esto en familia sin abogados. Por favor, piensa en los niños, piensa en tu reputación. Si esto llega a juicio, toda Valencia sabrá nuestros asuntos privados». Natalia me mantuvo informado sobre las reacciones de Marcos. Aparentemente, él había contratado a Felipe Ruiz, el mismo abogado que presentó los documentos fraudulentos, quien ahora estaba tratando desesperadamente de negociar un acuerdo extrajudicial. Ofrecieron devolverme la casa y 30.000 euros si retiraba todos los cargos. Alberto ni siquiera dignificó la oferta con respuesta. El 28 de octubre recibí una visita inesperada.
Beatriz apareció en mi puerta, sola, con los ojos rojos e hinchados. Me rogó que la escuchara solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar, pero mantuve mi teléfono grabando en el bolsillo. «Don Arturo, todo fue idea mía», comenzó con voz quebrada. «Marcos es débil. Yo lo convencí. Teníamos deudas enormes por inversiones malas. Vi una oportunidad y la tomé. Pero no pensé en el daño. No pensé en usted sufriendo en ese funeral. No pensé en lo que realmente significaba». Sus palabras sonaban ensayadas, claramente aconsejadas por su abogado para establecer que Marcos era menos culpable. No dije nada durante su monólogo de 15 minutos. Cuando terminó, simplemente le señalé la puerta. Los mensajes que Natalia fotografió muestran que esto fue planeado conjuntamente durante meses. Marcos no es víctima de nada excepto de su propia avaricia. Nos vemos en la corte. El caso fue asignado a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. La fecha del juicio se fijó para el 19 de noviembre. Durante las semanas previas, Alberto y su equipo prepararon una presentación meticulosa. Teníamos 53 piezas de evidencia documentada, testimonios de 7 testigos, incluyendo a don Rodrigo Paredes y Amparo López, análisis forenses y el video devastador de Valentina. Natalia aceptó testificar a pesar del costo personal. Sabía que significaba romper definitivamente con su hermano. La noche antes del juicio cenamos juntos en nuestra casa de San Vicente. Ella lloró mientras miraba fotografías viejas de cuando Marcos y ella eran niños. «Papá, ¿cuándo se convirtió en esto? ¿Cuándo dejó de ser mi hermano que me defendía en el colegio y se transformó en alguien capaz de torturar a su propia madre moribunda por dinero?» No tenía respuesta para ella. Solo podía sostener su mano y recordarle que estábamos haciendo lo correcto, no por venganza, sino por justicia para Valentina y para asegurarnos de que nadie más sufriera manipulaciones similares. La mañana del 19 de noviembre llegué al tribunal a las 8:30. Alberto me había aconsejado llegar temprano para evitar encuentros innecesarios con Marcos, pero cuando entré a la sala, él ya estaba allí con Beatriz y Felipe Ruiz. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento o simplemente miedo ante lo que estaba por venir. Desvié la mirada. Ya no era mi hijo. Era simplemente el hombre que torturó a mi esposa y me robó la oportunidad de despedirme de ella con dignidad. El juez presidente de sala era don Fernando Blanco Muñoz, con 28 años en el tribunal y reputación de ser meticuloso e implacable con fraudes. Cuando entró a la sala, todos nos pusimos de pie. El juicio estaba por comenzar, y con él, la verdad completa finalmente saldría a la luz. El juicio comenzó con la presentación de Alberto Sánchez Mora, exponiendo los hechos cronológicamente. Su voz resonaba clara en la sala mientras describía 50 años de matrimonio, 3 años de cuidado devoto y la traición sistemática orquestada durante los últimos meses de vida de Valentina. El juez Blanco escuchaba con atención absoluta, tomando notas meticulosas en su tableta. La primera evidencia presentada fue el video de Valentina del 12 de febrero. Cuando apareció en la pantalla grande de la sala, sentí que el tiempo se detenía. Ver a mi esposa hablando con tanta claridad y determinación, advirtiendo exactamente sobre lo que terminaría sucediendo, fue devastador y vindicador al mismo tiempo. En la sala se hizo un silencio profundo. Incluso el abogado Felipe Ruiz dejó de revisar sus papeles para mirar la pantalla. Cuando el video terminó con Valentina declarando su amor eterno hacia mí, vi al juez Blanco mirar directamente a Marcos con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre su opinión inicial. Marcos había palidecido completamente y mantenía la vista clavada en la mesa frente a él. Beatriz se limpiaba discretamente las lágrimas, pero no sabría decir si eran genuinas o calculadas. Don Rodrigo Paredes testificó después, explicando con precisión legal los detalles del testamento legítimo de febrero y las protecciones extraordinarias que Valentina había solicitado. Describió cómo ella había insistido específicamente en la videograbación, diciendo textualmente: «Conozco a mi hijo, conozco sus debilidades,
Necesito asegurarme de que mi verdadera voluntad no pueda ser tergiversada. El testimonio del perito grafotécnico Francisco Domínguez fue técnico pero demoledor. Utilizó proyecciones ampliadas de las firmas, señalando con un puntero láser cada irregularidad. Explicó que la presión del bolígrafo en los documentos fraudulentos mostraba dos fuentes distintas, una mano débil intentando escribir y otra mano más fuerte guiando el movimiento. Sus conclusiones eran irrefutables desde el punto de vista científico. Cuando llegó el turno de Amparo López, la tensión en la sala era palpable. Entró visiblemente nerviosa, evitando mirar hacia donde estaban sentados Marcos y Beatriz. Alberto la guió cuidadosamente a través de su testimonio. Ella describió el primer contacto de Marcos en marzo, las promesas de dinero y finalmente el horror del 27 de agosto, cuando presenció a Beatriz manipulando físicamente la mano de Valentina para firmar documentos mientras la paciente, bajo efectos severos de morfina, murmuraba confundida sobre sus hijos pequeños, una clara alucinación causada por la medicación. La señora Valentina no sabía dónde estaba, declaró Amparo con voz quebrada. Pensaba que estaba en su casa de hace 30 años. Llamaba a sus hijos por nombres de cuando eran niños, y aún así, la señora Beatriz sostuvo su mano y la obligó a firmar 4 documentos diferentes. Yo certifiqué que estaba lúcida porque necesitaba ese dinero desesperadamente. Pero cada noche desde entonces he tenido pesadillas con la cara confundida de esa pobre mujer. Felipe Ruiz intentó un contrainterrogatorio agresivo, sugiriendo que Amparo estaba testificando bajo coacción o a cambio de inmunidad completa. Pero Alberto había preparado bien a su testigo. Amparo mantuvo su versión consistentemente y además presentó los registros de transferencias bancarias que Marcos había hecho a su cuenta. 5.000 euros el 20 de marzo, 4.000 el 12 de mayo y 3.000 el 30 de agosto, 2 días después de las firmas fraudulentas. Natalia testificó en la tarde del primer día. Subió al estrado con dignidad visible, pero con manos temblorosas. Alberto le pidió que describiera las visitas de su madre durante los 3 años de enfermedad. Natalia habló de 132 viajes desde su casa en Gandía, de tardes leyendo novelas en voz alta, de conversaciones profundas sobre la vida y el amor. Contrastó eso con las escasas 17 visitas de Marcos durante los primeros 2 años. Luego vino el momento más difícil, las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp. Alberto las proyectó una por una en la pantalla grande, mientras Natalia explicaba cómo las había obtenido. Los mensajes hablaban por sí mismos. La sala reaccionó audiblemente cuando apareció la fotografía de Marcos y Beatriz brindando con champán carísimo el 28 de agosto, celebrando su futuro asegurado mientras Valentina agonizaba en cuidados paliativos. Felipe Ruiz objetó vigorosamente, argumentando que los mensajes privados habían sido obtenidos ilegalmente. Pero el juez Blanco rechazó la objeción, señalando que Natalia los había visto accidentalmente en circunstancias legítimas mientras cuidaba a sus sobrinos, y que fotografiar evidencia de un crimen no constituía violación de privacidad. Mi propio testimonio llegó en la mañana del segundo día. Alberto me guió a través de los 3 años documentados en mis 5 cuadernos. Expliqué mi rutina: despertar cada día a las 6 de la mañana, administrar medicación, preparar comidas especiales que Valentina pudiera tolerar, llevarla a terapias, sostener su mano durante las noches cuando el dolor era insoportable. Describí cada sacrificio no como carga, sino como privilegio, porque amaba a esa mujer con cada fibra de mi ser. Cuando Alberto me preguntó sobre el funeral, tuve que hacer una pausa para recuperar la compostura. Describí la humillación de estar parado en esa calle, contando 55 personas entrando, mientras yo lloraba afuera sosteniendo claveles rojos. Expliqué cómo ese momento no solo me robó la oportunidad de despedirme, sino que manchó los recuerdos de 50 años de amor con una vergüenza pública calculada. Felipe Ruiz intentó durante el contrainterrogatorio pintarme como controlador, sugiriendo que mi documentación obsesiva era evidencia de comportamiento posesivo hacia Valentina. Fue un error táctico terrible.
Alberto había anticipado esa estrategia y tenía preparado el testimonio de la doctora Patricia Vega, oncóloga principal de Valentina, quien declaró que mi cuidado había sido ejemplar, amoroso y exactamente lo que cualquier paciente terminal necesitaría. El testimonio más devastador vino de un testigo sorpresa que Alberto había guardado estratégicamente. El padre Javier Campos, el sacerdote del hospital clínico que había visitado regularmente a Valentina durante sus últimos meses. El padre Campos, un hombre de 74 años con medio siglo de experiencia, acompañando moribundos, declaró que Valentina le había confiado en confesión sus temores sobre Marcos. Aunque no podía revelar detalles específicos por el secreto sacramental, podía testificar que ella expresó explícitamente su deseo de que yo estuviera presente en su funeral y que temía manipulación. La defensa de Marcos y Beatriz fue patética. Felipe Ruiz argumentó que ellos genuinamente creían estar cumpliendo los deseos de Valentina, que las firmas fueron obtenidas cuando ella estaba suficientemente lúcida y que las transferencias bancarias eran préstamos familiares que planeaban devolver. No presentó testigos creíbles ni evidencia documental que respaldara ninguna de estas afirmaciones. Cuando intentó llamar a Marcos al estrado, Alberto lo destrozó en minutos con preguntas sobre las fechas específicas, las dosis de morfina y los mensajes celebratorios. Los alegatos finales ocurrieron en la tarde del tercer día. Alberto presentó una síntesis magistral conectando cada pieza de evidencia en una narrativa irrefutable de fraude premeditado, manipulación de una mujer moribunda y crueldad calculada. Terminó con palabras que resonaron en toda la sala. Valentina Ortiz de Medina sabía exactamente lo que su hijo era capaz de hacer. Por eso dejó protecciones, por eso grabó ese video, por eso escribió advertencias. Ella protegió a su esposo, incluso desde la tumba, porque sabía que Arturo Medina era incapaz de imaginar tanta maldad en su propio hijo. Pero nosotros no somos tan ingenuos. La evidencia es clara, la ciencia es concluyente, los testimonios son consistentes. Marcos Medina y Beatriz Salazar cometieron fraude sistemático contra una mujer moribunda por 68.000 euros. Merecen las consecuencias completas de sus acciones. El juez Blanco se retiró a deliberar a las 5:40 de la tarde. Regresó 90 minutos después con un veredicto que leyó con voz firme y desprovista de emoción. Culpable en todos los cargos: fraude testamentario, falsificación de documentos, apropiación indebida, conspiración. La sala permaneció en silencio absoluto mientras enumeraba cada delito. La sentencia vino inmediatamente después. Marcos y Beatriz debían devolver los 68.000 euros completos, más intereses y multas adicionales de 32.000 euros. Perdían permanentemente cualquier derecho hereditario sobre el patrimonio de Valentina. Debían cumplir 250 horas de servicio comunitario en la unidad de cuidados paliativos del hospital clínico, específicamente cuidando pacientes terminales. El juez explicó esta última parte con dureza particular. Quizás al cuidar a moribundos, ustedes comprenderán finalmente la magnitud de lo que hicieron. Quizás desarrollarán la empatía que claramente les falta. Salí del tribunal ese 19 de noviembre sintiendo algo que no había experimentado desde el funeral. Una mezcla extraña de alivio, tristeza profunda y algo parecido a la paz. La justicia había prevalecido, pero el precio emocional era incalculable. Había perdido a mi esposa y ahora, de manera definitiva, también a mi hijo. Natalia me abrazó en las escaleras del juzgado mientras los periodistas tomaban fotografías. El caso había atraído atención mediática considerable, convirtiéndose en advertencia sobre vulnerabilidad de ancianos y manipulación familiar. Durante las semanas siguientes, los procedimientos administrativos consumieron mi tiempo. La casa de San Vicente 42 fue formalmente confirmada como mía con usufructo vitalicio. Las cuentas bancarias fueron restauradas. Marcos y Beatriz iniciaron los pagos de restitución mediante plan establecido por el tribunal.
1.200 € mensuales durante los próximos 6 años hasta completar los 100.000 € totales entre capital, intereses y multas. Pero más allá de las transacciones financieras y los papeles legales, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a Alberto y Natalia. Establecí un fondo fiduciario de 35.000 €, específicamente para la educación universitaria de Lucas y Sofía, los hijos de Marcos. Estos niños de 8 y 6 años eran inocentes absolutos en esta tragedia. No merecían sufrir por las acciones deplorables de sus padres. Cuando Alberto me cuestionó sobre esta decisión, le expliqué mi razonamiento. Valentina amaba a esos niños profundamente. Ella habría querido que tuvieran oportunidades sin importar lo que sus padres hicieran. Este dinero tiene condiciones estrictas. Solo puede usarse para educación. Será administrado por fideicomisario independiente, y Marcos y Beatriz no tienen ningún control sobre él. Es mi última forma de honrar el amor de Valentina por sus nietos. La reacción de Marcos a este gesto fue reveladora. Me envió una carta manuscrita 3 semanas después del veredicto. No era exactamente disculpa, pero contenía algo parecido a reconocimiento. Escribió sobre presión financiera, malas decisiones de inversión que lo habían dejado con deudas de casi 200.000 €, y cómo la desesperación lo había transformado en alguien irreconocible. Terminaba diciendo que entendía completamente mi decisión de cortarlo de mi vida y que respetaría ese límite. La carta me llegó, pero no la respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar con palabras. El 15 de diciembre, exactamente 2 meses y 22 días después del funeral del que fui excluido, organicé la ceremonia que nunca pude tener. Fue pequeña e íntima, realizada en el cementerio municipal de Valencia, donde Valentina descansaba. Invité solo a 20 personas, Natalia y su familia, amigos verdaderos que habían estado presentes durante los años difíciles, don Rodrigo Paredes, la doctora Patricia Vega y el padre Javier Campos, quien ofició una bendición breve pero profundamente emotiva. Llevé claveles rojos frescos, los mismos que había dejado en la puerta del tanatorio aquel día terrible de septiembre. Esta vez pude colocarlos directamente sobre su lápida, que tenía grabado simplemente Valentina Ortiz de Medina, 1959-2024. Esposa amada, madre devota, mujer extraordinaria. Había agregado una línea adicional que mandé grabar después del juicio. Su amor protegió incluso después del final. Leí en voz alta frente a su tumba la carta que ella me había dejado, la del 20 de junio donde advertía sobre manipulaciones y reafirmaba su amor. Mi voz se quebró varias veces, pero Natalia estuvo a mi lado sosteniéndome. Cuando terminé, cada persona presente colocó una flor blanca en la tumba, creando un arreglo hermoso que contrastaba con los claveles rojos. Hablé directamente a Valentina como si pudiera escucharme. Le conté sobre el juicio, sobre cómo su previsión y protecciones habían salvado todo lo que construimos juntos. Le agradecí por 50 años de amor incondicional, por enseñarme lo que significaba verdadera devoción, por ser mi compañera en cada momento bueno y difícil. Le prometí que viviría el resto de mis días honrando su memoria, cuidando de Natalia y los nietos, y asegurándome de que su historia sirviera como advertencia para otras familias. Después de la ceremonia, regresé a casa en San Vicente con sensación de cierre que había estado ausente durante meses. La casa seguía llena de recuerdos de Valentina, su mecedora junto a la ventana, sus libros de cocina con anotaciones manuscritas, fotografías en cada pared documentando nuestras vidas entrelazadas. Pero ahora esos recuerdos traían más consuelo que dolor. En enero recibí llamada inesperada de la supervisora de servicios comunitarios del Hospital Clínico. Me informó que quería compartir algo sobre Marcos. Aparentemente, su servicio comunitario en cuidados paliativos estaba teniendo efecto profundo. Inicialmente había cumplido las horas con resentimiento visible, haciendo el mínimo requerido. Pero después de ser asignado a cuidar de un paciente con cáncer de pulmón en etapa terminal, exactamente la misma condición que había matado a Valentina, algo cambió.
La supervisora explicó que Marcos había comenzado a quedarse más allá de sus horas obligatorias. Lo habían encontrado llorando en la capilla del hospital después de que ese paciente falleciera. Había comenzado a ofrecer consuelo genuino a familias de otros pacientes, compartiendo su propia historia de fracaso moral como advertencia. Incluso había solicitado continuar como voluntario después de completar sus 250 horas obligatorias. No sabía qué hacer con esta información. Parte de mí quería creer en redención, en la posibilidad de que mi hijo finalmente comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba llorando solo en esa calle, mientras 55 personas entraban al funeral, no podía simplemente perdonar y olvidar. El perdón era posible. Lo había logrado en mi corazón para liberar mi propia alma del veneno del odio. Pero reconciliación era algo completamente diferente. En marzo, 6 meses después del funeral, Marcos apareció en mi puerta sin aviso previo. Estaba visiblemente transformado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su postura era de alguien quebrado por remordimiento genuino. Le permití entrar, pero mantuve distancia física y emocional. Habló durante 20 minutos sin interrupción. Describió su descenso hacia la desesperación financiera, cómo había hecho inversiones terribles, aconsejado por socios que resultaron ser estafadores, cómo las deudas crecieron hasta asfixiarlo. Explicó que Beatriz, viendo a sus hijos en riesgo de perder su casa, había sugerido inicialmente solo adelantar parte de la herencia. Pero una mentira llevó a otra, y antes de darse cuenta, estaban manipulando a su propia madre moribunda. Papá, cuidar a ese hombre en el hospital, verlo morir de la misma manera que mamá, escuchar a su esposa leerle cartas de amor exactamente como tú lo hacías con mamá, me destruyó. Finalmente entendí lo que te quité. No solo la oportunidad de despedirte, sino tu dignidad frente a toda nuestra comunidad. Te convertí en espectáculo de humillación cuando deberías haber sido celebrado como ejemplo de amor devoto. Sus lágrimas parecían genuinas. Cuando terminó, permanecí en silencio durante largo rato. Finalmente hablé con voz tranquila pero firme. Marcos, aprecio que hayas venido. Aprecio tus palabras y creo que tu arrepentimiento es real. Pero necesitas entender algo fundamental. El perdón no borra consecuencias. Te perdono porque cargar odio solo me envenenara a mí mismo. Pero nuestra relación como padre e hijo murió el 23 de septiembre en la puerta de ese tanatorio. Puedes reconstruir tu vida, puedes ser mejor persona, puedes incluso encontrar paz, pero lo harás sin mí. Le expliqué que mantendría el fondo fiduciario para Lucas y Sofía, que nunca hablaría mal de él frente a sus hijos, y que si alguna emergencia verdadera surgía con los niños, podría contactarme a través de Natalia. Pero las cenas familiares, las celebraciones, la relación cotidiana de padre e hijo, todo eso había terminado permanentemente. Algunas acciones tienen consecuencias irreversibles, hijo. Tú elegiste 68.000 euros sobre 50 años de amor familiar. Ahora tienes que vivir con esa elección, no con castigo de mi parte, sino simplemente con la realidad natural de que ciertas líneas, una vez cruzadas, no pueden volver a cruzarse. Marcos asintió lentamente, aceptando lo que yo decía. Antes de irse, preguntó si alguna vez podría ganarse aunque fuera un pequeño espacio en mi vida nuevamente. Le respondí con honestidad brutal, no lo sé. Quizás en años, quizás nunca. Pero si algún día ese momento llega, será porque tú habrás demostrado con acciones sostenidas durante largo tiempo que realmente cambiaste. No con palabras, no con lágrimas, sino con la persona que te conviertas. Después de que se fue, me senté en el sillón de Valentina y lloré. No por rabia o tristeza, sino por el cierre final. Había recuperado mi dignidad, había honrado a mi esposa, había protegido a mis nietos inocentes y había establecido límites saludables. El precio fue perder un hijo, pero ese hijo se había perdido a sí mismo mucho antes de que yo tomara esta decisión. Hoy, mientras escribo esta historia desde mi casa en San Vicente, han pasado 8 meses desde aquel funeral terrible.
Vivo tranquilo rodeado de recuerdos hermosos de Valentina. Natalia me visita cada semana con sus hijos. Tengo rutina simple. Camino cada mañana, leo en las tardes, trabajo como voluntario en una organización que ayuda a familias que cuidan enfermos terminales. Mi historia se ha compartido ampliamente, como advertencia sobre vulnerabilidad de ancianos e importancia de protecciones legales. Valentina me enseñó que el amor verdadero protege, anticipa y perdura más allá de la muerte. Ella me protegió incluso cuando ya no estaba aquí, y yo honro ese amor viviendo con dignidad, estableciendo límites saludables y asegurando que su sacrificio de grabar ese video y escribir esas cartas no fue en vano. Algunas batallas se ganan no con venganza, sino con verdad, no con odio, sino con justicia, no destruyendo al otro, sino reconstruyéndote a ti mismo.